Hoy terminamos el estudio de la fe. Hoy terminamos la serie de la fe. Hicimos 34 estudios, hoy es el número 35. Con el estudio de la fe que predicamos, estamos dando por terminado. Romanos capítulo 10, versículo 8 es el que fue el que estuvimos viendo con el estudio de la fe que predicamos. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Bien, mis hermanos, pues con estos estudios, con estos 11 estudios que llevamos, ya hemos entendido que la fe que predicamos no promueve la exaltación del hombre. Ya definitivamente entendimos que el hombre no es el principal protagonista de la obra de Dios, sino al contrario, el hombre no para nada tiene que ver con la palabra de Dios y con nuestro Dios. Él no promueve la exaltación del hombre, sino una vida por medio de Cristo, y lo que promueve o el propósito principal es la exaltación del Padre, la exaltación de Dios. Por medio de estos 11 estudios también nos hemos dado cuenta que por medio de la fe que predicamos, el humanismo y el valor del hombre por medio de exaltación espiritual o material es nulo frente a las Escrituras. Nos damos cuenta que somos gusanos, que no somos nada sin Dios, que únicamente sabemos pecar, hacer maldad, hacer daño, pecados pequeños, pecados grandes, pecados del tamaño que quiera uno a ponerle, si quieres ponerles nombre o estatura al pecado, pero no dejamos de pecar. Pecados pequeñitos, pecados grandes, pero para Dios, delante de Dios, todo es pecado, y todo lo que hagamos pues es nulo para acercarnos delante de Dios. Y también por medio de estos 11 estudios hemos visto y hemos ido conociendo el propósito de la fe que predicamos. Y este estudio nos va a llevar a eso, al propósito final de conocer la fe que predicamos, y de esta manera vamos a ver los dos propósitos más importantes. Terminamos con esto, viendo esos dos propósitos de los que estuvimos hablando durante los 11 estudios y durante las 34 también enseñanzas de la fe. El propósito número 1, podríamos decir, de conocer la fe que predicamos es para que nadie que ya es hijo de Dios pueda ser engañado. El principal propósito de todo lo que hemos visto es que ninguno de los que somos hijos de Dios, o ninguno de los que están escuchando la palabra de Dios, o ninguno de los que conocen la palabra de Dios sea engañado. Dice en Efesios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Entonces, el propósito que estamos viendo, el principal para nosotros los hijos de Dios, es que nadie nos engañe, que caminemos como hijos de luz, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, que no seamos como antes, que éramos hijos de desobediencia, y que ninguna palabra vana que venga aquí a hablarnos de nuevas filosofías huecas o nuevas sutilezas, pues nadie nos va a engañar. Esto lo vimos en Efesios 5, del 6 al 8, es lo que acabo de leer. Y el otro propósito es también muy importante. Ya vimos que con lo que aprendimos, con la fe que predicamos, ya nadie nos va a engañar. Y eso es bueno, porque ya no tan fácilmente va a venir el enemigo a tratar de confundirnos. Ya nadie nos va a poder confundir si verdaderamente hemos entendido la fe que predicamos y verdaderamente somos hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios, aunque conozca la fe que hemos predicado durante estos 11 estudios, va a terminar confundido y va a terminar engañado y se va a terminar retirando del camino de Dios.
Y el segundo, les decía yo, del propósito de la fe que predicamos o que prediquemos la verdad, es porque muchos inconversos están siendo engañados. Tristemente, mucha gente está siendo engañada, mucha gente está yéndose al camino ancho, a la puerta ancha, y se están yendo a condenación. Y de nosotros depende, ahora que conocemos la fe que predicamos, ahora de nosotros depende extender la verdad del Evangelio. Ese es el siguiente propósito. Ya conozco la verdad, ahora voy a extender la verdad porque muchos están siendo engañados. ¿Y qué verdad voy a explicar o exponer o predicar o enseñar? La verdad que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Y es importante que nosotros prediquemos y extendamos la verdad, ya que para eso es conocer o para eso conocimos la fe que predicamos. No la encontramos, no escogimos o no aprendimos una fe para que después nosotros también engañemos a la gente, sino el propósito es que la gente ya no sea engañada y por medio de lo que nosotros predicamos, ellos conozcan la verdadera salvación y la vida eterna. Conozcan el verdadero propósito por el cual Jesucristo nuestro Señor vino aquí a la tierra. Conozca la gente, los inconversos o los que están confundidos, también conozcan la verdad del Evangelio y no sean engañados como tristemente está sucediendo en estos tiempos. Así que el propósito de conocer la fe que predicamos es llegar al conocimiento de la verdad, llegar a ser hijos de Dios verdaderamente y ahora tener y reconocer que tenemos una gran responsabilidad. Ahora conocemos verdaderamente la verdad. Es como si nosotros conociéramos la cura del cáncer. Y ni modo que nos guardáramos la cura del cáncer para nosotros nada más, sino que si ya conoces la cura del cáncer, la vas a dar a conocer a toda la gente y en especial, pues la gente que tiene cáncer. Es lo mismo ahorita con nosotros. Ya conocimos la verdad, ya reafirmamos la verdad, ya confirmamos la verdad. Ahora tenemos que ir con esas personas que están en la oscuridad, que están en las tinieblas y mostrarles por medio de la Escritura a toda criatura esta verdad que solamente por medio de Cristo y por medio de esta fe que predicamos podrían llegar a la salvación y la vida eterna. Tenemos un compromiso y el compromiso es saturar al mundo de la verdadera fe, hablarle al mundo de la verdadera fe. No importa si te escuchan o no te escuchan, no importa si te atienden o no te atienden, no importa si ellos tienen deseos de conocerla. Lo importante de nosotros es saturar al mundo de la verdadera fe y de esta manera, cuando todo simpatizante de la Biblia, porque hay muchos que simpatizan con la Biblia, hay mucha gente que tiene la Biblia abierta en su casa, hay muchos que dicen Dios te bendiga, hay muchos que dicen creer en Dios y nosotros tenemos la responsabilidad de saturar a todas esas personas que son simpatizantes de la Biblia. Tenemos la responsabilidad de que conozcan verdaderamente la Biblia y de esta manera se darán cuenta que las expectativas que ellos construyeron con sus ideas, creyendo que le estaban obedeciendo o creyendo que estaban amando a Dios, se den cuenta que son erróneas y totalmente equivocadas. Si nosotros no sabemos o no conocemos la verdad, no conocemos la fe que predicamos, ¿cómo les vamos a decir a ellos que están equivocados? Tenemos que conocerla bien y por eso fueron estos 11 estudios. Ahora sí podemos decir con firmeza y seguridad que la Biblia es la única base firme y verdadera para el conocimiento y crecimiento de la fe y para la salvación verdadera conforme a Dios. O sea, ya no podemos mentirle a la gente, ya no vamos a ser engañados nosotros, ya no va a haber nada de que no sepamos, puesto que en estos 11 estudios de la fe que predicamos
hemos afirmado y confirmado que lo que predicamos es la verdad, que lo que creemos es la verdad y que no hay otro camino, sino es únicamente el que Dios ha trazado a través de la Biblia. Por lo tanto, mis hermanos, por medio de la fe que predicamos, logramos el propósito para lo cual fuimos llamados. Recordemos que todos tenemos un llamado, que todos fuimos llamados al conocimiento de Dios por un propósito. Y fuimos llamados para, después de ser alimentados, después de conocer la verdad, ahora somos enviados a predicar la fe verdadera. Es lo que hicieron los discípulos de Cristo. Llegaron, fueron llamados por Cristo, fueron escogidos por Cristo, pero después tuvieron el siguiente propósito que fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Incluso en Marcos capítulo 16, Jesucristo nuestro Señor, antes de partir de esta tierra, les dijo de esta manera: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16 lo dice. Entonces nosotros ya fuimos llamados, ya fuimos enseñados, ya fuimos preparados, ya conocimos la verdad, porque nosotros conocemos la verdad. Nosotros no conocemos una verdad, no conocemos una religión, no conocimos una ideología, sino conocimos la fe que predicamos y reafirmamos que esa fe es la fe verdadera. Y ahora sí, podemos irle a enseñar a la gente una fe verdadera que los va a llevar al conocimiento de la verdad y ellos van a decidir si quieren creer en Cristo o quieren ser condenados. Porque lo dice bien claro: el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ya no vamos a traer la responsabilidad nosotros, ya no vamos a traer la carga de que yo no les dije la verdad. Yo ya dije la verdad, tú ya dijiste la verdad, ya estamos predicando la verdad, porque a eso nos envió el Señor y pues de ellos depende si quieren creer o no. Si ellos agarran y se encogen de hombros y se dan la media vuelta y se van y siguen en pos de su religión, ellos van a recibir la condenación porque ellos decidieron no creer. Pero no queda en nosotros, porque nosotros ya les enseñamos la verdad, ya les enseñamos el camino que es Cristo. Así que nosotros no debemos de predicar humanismo, porque ya vimos que esa no es la fe verdadera. No debemos predicar el valor carnal o el valor humano, porque ya nos dimos cuenta también que esa no es la fe verdadera. No vamos a predicar pensamientos progresistas, porque ya también vimos que eso es mentira, que eso es del enemigo. Ni tampoco vamos a predicar cualquier tipo de falsa doctrina que se levante contra el verdadero conocimiento de Dios, ya que ahora sí conocemos perfectamente la verdadera fe. Ya no puedes estar predicándole otra cosa a la gente. Ya tenemos esa responsabilidad nosotros. Y ese propósito, como les decía yo, es saturar al mundo de la fe que predicamos para que conozcan que la Biblia es suficiente para todo y que fuera de ella no podrá convertirse ningún ser humano a Cristo. Ninguno. Aunque tengan una religión de hace 100 años, de hace 1000 años, de hace 200 años, nadie se va a convertir por medio de su religión. Ya lo aprendimos, ya lo entendimos y ahora tenemos que enseñarlo, sino únicamente por medio de la verdad, ya que la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que el propósito es que el mundo vea más allá de las filosofías, de las razones humanas, y tenemos que enseñar que necesitan creer en Cristo, conocer al Padre y actuar conforme a la instrucción y dirección del Espíritu Santo de Dios. La gente te va a atacar, la gente te va a rechazar, la gente no lo va a aceptar, pero los que estén dispuestos van a buscar esa fuente de agua viva, esos ríos de agua viva
que les van a dar salvación y vida eterna, como lo dijo la samaritana a nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4. Así que, mis hermanos, por medio de la fe que predicamos, ahora el mundo conoce que la Biblia no es humanista. También conoce el mundo que no se centra en el hombre la Biblia y mucho menos lo lleva a su exaltación y adoración, sino todo lo contrario. El hombre no es el actor principal de la Biblia, sino Dios es el único importante. Ahora, vamos a ver por qué también es importante la fe que predicamos, la importancia de la fe que predicamos. En Romanos 10, 8 al 9, lo hemos estado leyendo el 8 y ahora voy a agregar el 9, dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si se dieron cuenta, conocer la fe que predicamos, conocer y predicar la fe que estamos conociendo verdaderamente, tiene una importancia: la salvación de la humanidad, la salvación de las almas para que no vayan a condenación. Si ese no es el propósito de tu predicación es vana. Si ese no es el propósito principal de tu enseñanza a los perdidos, tu enseñanza es vana. No sirve de nada que tú le digas: mira, si tú te acercas vas a dejar de tomar, si tú te acercas vas a dejar de drogarte, si tú te acercas vas a dejar de fumar, si tú te acercas tu familia se va a reestructurar. Si tú les predicas otra cosa que no sea la salvación del alma, es una fe falsa, porque lo principal que debemos predicar es la salvación del alma. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Vayan, prediquen y que creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Si ustedes leen en todas las escrituras, el principal objetivo es la salvación del alma. El cuerpo, ¿a dónde se va? Al hoyo, se va a la cremación, se va a la tierra, polvo se va a convertir, el cuerpo se va a acabar, es materia. El alma es lo que más importa para Dios, porque el alma tiene dos destinos: o se va con el Creador o se va a condenación por una eternidad. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad de predicarle a la gente la salvación de su alma. El espíritu del hombre regresa al Padre, pero el alma, cuidado, porque el alma es donde va a ir a esos únicamente dos lugares: o con el Padre por medio de Cristo Jesús, o a condenación porque no creyeron en aquel que resucitó, en aquel que murió en la cruz, y no lo siguieron. Por eso nos llamamos cristianos, porque nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo cuando Dios se presenta delante de nosotros por medio de la fe que predicamos. No somos cristianos nada más por decir que somos cristianos y andamos como mundanos. O decimos que somos cristianos y andamos en el mundo un rato y en Cristo un rato, sino todo el tiempo lo hemos decidido, hemos entregado nuestra vida para seguir a Cristo, vivir en Cristo, tener comunión en Cristo, hablar de Cristo, y el principal objetivo, que las almas no vayan a condenación. Así que la importancia de la fe que predicamos es que por medio de esa fe y únicamente por fe recibimos el perdón y la salvación. Recordemos, mis hermanos, que lo importante es que el mundo conozca que el objetivo central de la fe en Cristo es donde está el hombre sin Cristo y que necesita la salvación de su alma. Por eso es importante también decirle al hombre: mira, sin Cristo vas a condenación. Sin Cristo no tienes esperanza de reconciliarte con Dios.
Ese fue el principal objetivo de conocer toda la fe, todos los tipos de fe y también de conocer la fe que predicamos. Podemos ahora creer en un futuro mejor, creer en sanidades, creer en señales, creer en milagros, creer en bendiciones materiales, pero todo eso es pasajero y secundario. ¿Puede Dios sanarte? Claro que sí. ¿Puede Dios darte un futuro mejor? También puede darte un futuro mejor aquí en la tierra, pero eso se va a acabar y eso no te lo vas a llevar a la eternidad. Pero lo que sí es eterno es únicamente tu alma. Al final este cuerpo se va a morir, al final no se va a llevar ni la casa, ni el carro, ni el trabajo, ni el dinero, no se va a llevar absolutamente nada. Entonces es mejor que conozcamos y que la gente conozca la salvación y la vida eterna para que un día pueda estar con el Creador por una eternidad. Así que la meta principal de la fe en Jesús es la vida eterna. Y esta vida abundante comienza desde aquí. Nosotros ya podemos disfrutar la vida eterna, aunque todavía estamos en esta tierra. Ya vivimos diferente, ya disfrutamos, ya tenemos una esperanza firme en lo que va a venir después de nuestra vida, después de la muerte, perdón. Mas, sin embargo, la gente está viviendo ahorita apresuradamente, tratando de llevar su vida feliz aquí en la tierra, pero no se da cuenta que sin Cristo va a vivir una eternidad en condenación. Por eso es importante que nosotros enseñemos la fe verdadera, esta fe que acabamos de conocer, esta fe que ahora reafirmamos y que podemos decir, esta es la fe que yo estoy predicando. Así que, mis hermanos, nosotros debemos de confiar todo en las poderosas manos de Dios. Sabemos que nosotros no tenemos el poder de salvar a nadie, pero sí tenemos una responsabilidad: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a ver ahora algunos principios de la fe que predicamos. La fe que predicamos tiene principios importantes y uno de los principios importantes es el conocimiento del Mesías, el conocimiento del Cristo. O sea, el principio importante de la fe que predicamos es que la gente conozca a Cristo. Porque si no conocen a Cristo, van a seguir apostrándose a una cruz o a una figura de yeso, o van a seguir yendo a ver el Via Crucis, o van a seguir subiéndose a una pirámide y levantando las manos vestidos de blanco, pidiendo toda la protección según de Dios, o la energía que les llegue a ellos, y la gente está tan confundida que cree en un Dios, que cree en las limpias, que cree en la muerte, que cree en los chamanes. Están todos enredados, mis hermanos. Incluso hay gente que cree más en el pastor que en Dios. Creen que el pastor es más superdotado, es más sabio, más conocedor, y mucha gente se olvida de que el principal objetivo es conocer a Cristo, conocer al Mesías. Ese es uno de los principios más importantes: conocimiento del Mesías. Siguiente, otro de los propósitos o principios es la aprobación de Dios para la reconciliación con el hombre o con la humanidad por medio de Jesús. Necesitamos reconocer o conocer más bien que únicamente por medio de Jesús podemos llegar a ser aprobados por Dios para la reconciliación. Si no es por medio de Jesús, nunca vamos a ser reconciliados. Ese es uno de los principios que debemos de aprender por medio de la fe que predicamos. Si nosotros no entendemos o no enseñamos que por medio de Cristo hay reconciliación con Dios, nunca va a ser aprobado el hombre. Y muchos van a decir, eso sí yo lo sé.
sí, pero no lo viven, no lo abrazan, no lo llevan a cabo, no lo entienden. Creen que con comerse un pedacito de pan ya se están comiendo a Cristo. Creen que con una hostia ya se están comiendo a Cristo. Creen que con venir a la congregación ya están teniendo una reconciliación con Dios, y eso es una gran mentira. El verdadero Hijo de Dios vive el Evangelio porque ha entendido, por medio de la fe que predicamos, que seremos aprobados por Dios únicamente por medio de Cristo. Otro de los principios también que nosotros aprendimos o estamos aprendiendo y vamos a enseñar es que por medio de la fe que predicamos llevamos a una total confianza en Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Ya nosotros ya no necesitamos bautizarnos para ser salvos. Ya no necesitamos un sacerdote para saber que ya hemos sido perdonados de pecados, porque el agua no tiene el poder, ni el sacerdote tiene el poder para quitar los pecados, sino tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos una sangre que fue derramada hasta la última gota para que pudiéramos ser salvos de la condenación. Entonces, hemos aprendido este principio, que ahora sí tenemos una total confianza en Jesús para nuestro único, y que Él es nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Ya no necesito a María, ya no necesito a los discípulos de Cristo, ya no necesito a Judas Tadeo, ya no necesito matar un becerro, ya no necesito ver de qué raíz israelita vengo, ya no necesito los sacrificios que ellos hacían, ni llevar las fiestas solemnes de la Pascua, ni de las primicias. Yo no necesito ya nada de eso para ser salvo. Y por medio de la fe que predicamos, los estudios que aprendimos, hemos llevado esa confirmación. Ya no necesito más, porque la sangre de Cristo es suficiente. Él es suficiente para ser mi Señor y mi Salvador. Nada más necesito. También otro de los principios es que hemos aprendido la imposibilidad humana para reconciliarnos con Dios. Por medio de la fe que predicamos, vemos que estamos imposibilitados para reconciliarnos con Dios. Ya no es por obras, ya no es por mandas, ya no es por sacrificios, ya no es por nada que le hagas. Aunque le pongas 1000 veladoras a tu santo de tu preferencia o a tu Cristo de tu preferencia, porque hay muchos Cristos, acuérdense que dice la palabra de Dios que todo el mundo se llama Cristo, la gente cree en tantos Cristos, cree en el Cristo roto, cree en el Cristo negro, cree en el Cristo no sé qué, cree en el niño futbolista, cree en el niño de Atocha, y tantos dioses o Cristos, y todos son falsos, porque el único verdadero está sentado a la diestra del Padre. No hay más dioses, no hay más Cristos, y no hay manera de reconciliarnos con Dios si no es por medio del verdadero Cristo Jesús, el que murió y resucitó después de 3 días. Ese es uno de los principios. También hemos aprendido que no es por raza, sino por gracia. Ya no es porque soy descendiente de los israelitas. No todos los israelitas son salvos. No todos los israelitas van a salvarse. Hay una doctrina que enseña que la iglesia sustituyó a los israelitas. No, mis hermanos. La iglesia es una única manera de ser salvos, y por medio de Cristo Jesús. No es la raza. Los israelitas, así como los mexicanos, así como los españoles, los estadounidenses, los musulmanes, etcétera y etcétera, no se van a salvar por lo que crean, sino van a ser salvos por medio de Cristo Jesús. Amén. No se van a salvar por la raza, no importa de qué raza sean, sino van a ser salvos únicamente por gracia, por la misericordia de Dios
Y esto lo aprendimos a través de la fe que predicamos o de las enseñanzas, esos 11 estudios de la fe que predicamos. También algo que hemos aprendido, que estamos aprendiendo y que voy a leer. Si ustedes se dieron cuenta, primero empecé con el versículo 8, luego el 8 y el 9. Ahora vamos a leer el 8, el 9, el 10 y el 11 de Romanos capítulo 10. Dice así en el 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si se dan cuenta, mis hermanos, poco a poco se va a ir encerrando o se va encerrando todo, que el objetivo principal es que conozcan a Dios y a su Hijo Jesucristo. No es una religión, no es una ideología, no es nada nuevo, puesto que todo esto ya está escrito en la Biblia de hace miles de años, hace cientos de años, y está bien claro que necesitamos creer en Dios y en Jesucristo nuestro Señor, no en una religión, no en ninguna otra cosa. Únicamente por medio de la fe que predicamos pueden oír la voz de Dios. Si alguien va a otro lugar, a un templo, a otra religión, y no es la verdadera fe la que hemos aprendido, nunca va a escuchar la voz de Dios. Tiene que ser por medio de la verdadera fe que predicamos para que conozcan a Dios. Por eso es tan importante saturar al mundo de la verdadera fe, porque si no la gente nunca va a llegar al conocimiento de Dios, que Dios tiene propósitos para todos y que Dios va a hacerlo de una manera que la gente lo conozca, claro que sí. Pero es importante que nosotros que ya conocemos la fe que predicamos, tenemos que obedecer ese mandato de Dios de que vayamos y prediquemos la verdad, que prediquemos la salvación por medio de la gracia y no por medio de las obras. La fe que predicamos también tenemos que aprender o entender que es un deber fundamental del cristiano llevar el conocimiento de esta fe a toda criatura. Es un mandato, es un deber. Nosotros tenemos que obedecerlo. Nosotros no podemos esconderlo. Nosotros no podemos guardarlo. Nosotros no podemos callarnos la boca. Y primeramente, nosotros debemos de vivir esta fe que predicamos. Porque imagínense de qué me va a servir que yo la predique si yo no he perdonado, de qué me sirve que yo la predique si yo no la estoy viviendo. Tengo que vivirla. Así que es fundamental, es un deber fundamental del cristiano predicar la verdad. La fe que predicamos es un mandamiento que debe de ir también, mis hermanos, unido al amor. Si nosotros no tenemos amor por las almas que se están perdiendo, entonces no vamos a predicar la verdad y nos vamos a envolver con los del mundo y no les vamos a decir la verdad. Y Dios no los va a tomar en cuenta porque Dios ya nos enseñó la verdad. La fe que predicamos, mis hermanos, tenemos que entender que es el arma defensiva para apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Vienen muchos dardos, muchas religiones, muchas doctrinas, muchas congregaciones están abriendo y todo el mundo dice que tiene la verdad. Pero entonces, ¿por qué? Cuando se les habla de la verdadera fe, ¿por qué la rechazan? ¿Por qué la rechaza la gente? Porque no han conocido la verdadera fe que predicamos. Así que esta fe que predicamos a nosotros también nos ayuda como arma defensiva para apagar todos los dardos
del maligno, que los manda encendidos. O sea, no están apagados los dardos, son fuego que quiere acabar con nosotros. También hemos aprendido que la fe que predicamos es fundamental para todo aquel que quiere acercarse a Dios, porque si no es por medio de la fe que predicamos, el que quiera acercarse a Dios caerá fulminado por el poder santo de Dios. No sé si recuerden, en el Antiguo Testamento había quienes se querían acercar a Dios sin llegar purificados y caían fulminados. Es lo mismo con nosotros. La gente tiene que entender, el mundo tiene que entender que no pueden acercarse a Dios si no es por medio del sacrificio de Cristo, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, si no es lavado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque caerán fulminados. Caerán fulminados. Dios los rechazará. Recuerdan que dice la palabra: yo no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Aunque ellos le digan Señor, Señor, Dios no los va a reconocer como sus hijos porque no llegaron por medio de Cristo Jesús. Así que no es la salvación, no es la religión, no es el conocimiento, no es la raza, no son las obras, sino únicamente Cristo Jesús, el que nos da la salvación y la vida eterna. Mis hermanos, también hemos aprendido que sin la fe que predicamos es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagamos sin Cristo o sin la fe que predicamos, para Dios son trapos de inmundicia. Todas nuestras buenas obras sin Cristo son para Dios trapos de inmundicia. Ya aprendimos que son los trapos de inmundicia. Son los trapos que usaban las mujeres cuando menstruaban. En la antigüedad no existían las toallas femeninas. Entonces imagínense cómo olían esos trapos, y esos son los trapos de inmundicia. O los trapos que se ponían también aquellos que tenían lepra, y dicen que era un olor fétido. Así son las buenas obras sin Cristo. Así son las obras que quieren o que hace la gente sin que no tengan a Cristo o que rechazan a Cristo Jesús. Por eso es importante la conversión a cristianos. Así que, mis hermanos, creo que ha quedado bien claro por qué es necesario conocer la fe que predicamos. ¿Por qué es necesario vivir la fe que predicamos? ¿Por qué es necesario abrazar la fe que predicamos? Y ya casi para terminar, quiero que vayamos todos al libro de Hebreos 10:38. El libro de Hebreos 10:38, Hebreos, nos va a dar una pauta para confirmar, mis hermanos, que nosotros necesitamos no nada más conocer la fe que predicamos, sino estar seguros de que somos salvos y también que tenemos una responsabilidad: ir y predicar la verdad. La fe que predicamos es ir y predicar a toda criatura. Dice así Hebreos 10:38-39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. Si se dieron cuenta, mis hermanos, aquí Dios, o el escritor de Hebreos, Dios a través del escritor de Hebreos, está mostrando una división total. Una división que solamente el justo va a vivir eternamente por medio de la fe. El justo, el justificado, el que ha sido lavado, el que ha sido limpiado por medio de la sangre de Cristo, va a vivir toda la eternidad porque ha creído en que Cristo es suficiente, en que el sacrificio de Cristo es suficiente. Por eso es que después ya dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, aquel que dice creer en Cristo, pero retrocede
a nuevamente las cosas del mundo, no es salvo, porque únicamente el salvo por la fe va a vivir, creyendo va a vivir y va a liberar o está liberada ya su alma. Por eso es que después en el 39 aclara, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿O quiénes son nosotros? Los justos, los justificados, los hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Nosotros, los verdaderos, no somos de los que retroceden para perdición. Entonces aquí está haciendo una división. ¿Quiénes retroceden para perdición? Los que no han creído por fe, los que no han sido salvos y justificados por fe, esos van a retroceder, esos se van a perdición, y dice ya después, adelante del 39, sino, o sea, nosotros no retrocedemos, nosotros vamos a permanecer, y dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquel que ha creído verdaderamente, aquel que ha declarado verdaderamente, aquel que se ha arrepentido verdaderamente, es el que va a vivir eternamente, porque su alma será preservada, será guardada, será protegida, será cuidada por Cristo, por Dios, y nunca vamos a ir a condenación. Nunca vamos a retroceder, nunca nos vamos a apartar, porque el Señor es el que nos sostiene. El Señor es el que nos compró, el Señor es el que nos lavó, el Señor es el que nos limpió, y por medio de Él hemos sido salvos. ¿Y cómo es que lo creemos? Por medio de la fe y no por medio de las obras. Yo te pregunto, ¿vives por la fe o vives por las obras? ¿Estás viviendo verdaderamente por fe? ¿Estás creyendo verdaderamente que eres salvo por el sacrificio de Cristo? ¿O estás creyendo que eres salvo por lo que tú estás haciendo después de haber creído? Nada de lo que hagamos puede hacer que agrademos más a Dios, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y Él es el que nos da el poder entrar confiadamente al Señor y poder ser agradados por Dios. Nosotros no hacemos nada, mis hermanos. Así que si no tenemos la suficiente fe, podemos decirle al Señor, aumentanos la fe, porque yo quiero creer y estar bien seguro de que mi alma ya no irá a condenación. Acuérdense, mis hermanos, entonces, que la fe que predicamos requiere una decisión, una confirmación, una seguridad. La fe que predicamos es un punto decisivo. Si tú no estás bien seguro de que eres salvo, no has dado ese paso de fe, no has dado ese paso decisivo, no has dado ese paso de confirmación. Ese paso es un paso que nos compromete por completo también a predicar esa verdad. Amén. El verdadero Hijo de Dios ya no se va a desviar. El verdadero Hijo de Dios no va a predicar una mentira. El verdadero Hijo de Dios no va a buscar objetivos de fama, fortuna y ser reconocido. No, mis hermanos, el verdadero Hijo de Dios sabe y entiende que el compromiso es ir y predicarle a las almas perdidas la salvación por medio de Cristo. La fe que predicamos también nos lleva a obedecer a Dios, a depender de Dios y a esperar en Dios. Por medio de la fe que predicamos, afirmamos nuestra salvación, afirmamos nuestra seguridad de que nuestra alma no va a condenación y aprendemos a obedecer a Dios. Por medio de la fe que predicamos, cada vez obedecemos más a Dios. Cada vez dependemos más de Dios. Si tú no estás dependiendo cada día más de Dios y estás dependiendo más de tus posibilidades, de tus fuerzas, de tu conocimiento, de ti mismo, estás en el lugar equivocado. Porque nosotros que hemos entendido la fe que predicamos, nos lleva a depender más de Dios y también nos lleva a esperar en Dios.
Ya no espero nada del hombre, ya no espero nada de la humanidad, ya no espero más de la ciencia, ya no espero más en las promesas que me puede hacer el humano o el hombre o la ciencia, sino ahora yo espero en Dios. Y eso es lo que me da nuevas fuerzas. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, volarán como las águilas. ¿Y por qué? Porque nuestra esperanza está en Jehová, nuestra esperanza está en Dios. También, mis hermanos, para ir afirmando cada vez más, la fe que predicamos nos guía a reconocer nuestra total incapacidad para agradar a Dios si no es por medio de Cristo. Nos lleva a reconocer nuestra total incapacidad para reconciliarnos con Dios por sí solos. Nos lleva a reconocer nuestra total incapacidad para arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. Nos lleva a reconocer nuestra incapacidad total para aún beneficiarnos de los fracasos. Si no es por medio de Cristo, no hay beneficio alguno. Si no es por medio de Cristo, no hay reconciliación. Si no es por medio de Cristo, no hay arrepentimiento verdadero. Todo eso, la fe que predicamos nos llevó a reconocer todas estas verdades. Así que, mis hermanos, si ustedes verdaderamente han decidido creer en lo que hemos predicado, en lo que hemos aprendido, en lo que se ha enseñado, en la palabra de Dios, quiere decir que nunca vas a retroceder, que siempre te vas a mantener firme en la fe en Cristo y que aunque tarde o temprano venga a ser probada tu fe, nunca retrocederás. Nunca vas a retroceder, venga la prueba que venga, vengan las dificultades que vengan, venga el vituperio que venga, tu fe va a permanecer firme porque has creído en la fe que predicamos, que con el corazón se cree, con la boca se confiesa, con los hechos se demuestra y de esta manera, ahora sí verdaderamente decimos, soy salvo. Vienen tormentas, vienen huracanes, vienen los dardos del enemigo y nada me mueve, porque he creído en ese Dios todopoderoso, en ese Dios verdadero, en ese Dios con el que me gozo aún en medio de las tribulaciones. Venga la prueba que venga. Así que, mis hermanos, los verdaderos hijos de Dios ya no tenemos temor, ya no nos desanimamos, ya no dudamos porque tenemos una fe firme en el Creador y en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Otro punto también es que la fe se manifiesta a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras y a través de nuestras decisiones. La fe, recordemos, mis hermanos, que es un don de Dios que nos ayuda a confiar en Él. La fe que conocemos, la fe que predicamos, la fe que estuvimos viendo durante estos 11 estudios es la que nos ha ayudado a afirmar y a confiar en Dios para poder tener esa relación íntima con Él. Yo creo que cada uno de nosotros ahora cada vez le amamos más, cada vez le exaltamos más, cada vez le deseamos más, el deseado de las naciones, dice la palabra. Y de esta manera podemos superar cualquier prueba que venga o que se ponga delante de nosotros. La fe, esta fe que predicamos, nos da fuerza para seguir adelante, nos da fuerza para encarar las tentaciones, nos da fuerza para también soportar los vituperios, no nada más con tristeza, sino con valor. Yo no sé si por medio de la fe que tú has conocido durante todo este tiempo, ahora ya puedes más fácilmente vencer la tentación. Ya no caes tan fácilmente. Y si caes, te arrepientes, le pides perdón al Señor, te levantas y sigues adelante. Porque tenemos que seguir adelante, dar pasos firmes de fe.
por medio de la fe que predicamos, damos pasos firmes de fe. La fe que predicamos nos ha ayudado y nos ayuda a oír, a obedecer y algo muy importante, a complacer a Dios. En Dios tenemos complacencia, pero Dios también se complace cuando nosotros le obedecemos. ¿Qué quieres, mi Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo predique? ¿Qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres o cómo quieres que yo viva? Buscamos complacer a Dios. Así como cuando estamos con nuestro ser querido y queremos complacerlo, también con Dios día con día, por medio de la fe que predicamos, ahora queremos complacer más a Dios, queremos tener esa relación de padre a hijo. Yo no sé cómo te sientes cuando estás cerca de tu padre, de tu pareja, de alguien que amas, que quieres complacerlo, que quieres, te sientes a gusto, con un abrazo, con una caricia. No necesitas más palabras, simplemente te sientes a gusto con él, con Dios. Y nosotros, de verdad, es lo que anhelamos, o al menos yo anhelo estar con el Padre eternamente y complacerlo lo más que se pueda. Le fallo, claro, pero también me duele en el corazón cuando le fallo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es complacerle. Hemos aprendido por medio de la fe que predicamos que nos protege, nos ayuda a permanecer firmes, aún en medio del rechazo y el odio hacia nosotros, hacia Dios y hacia Cristo. Nosotros seguimos firmes. No importa que nos rechacen, seguimos firmes. No importa que nos odien, seguimos firmes. No importa que nos vituperen, seguimos firmes. ¿Por qué? Porque hemos creído en un Dios justiciero, en un Dios que es justo y que dice, mía es la venganza. Y lo creemos y confiamos en eso. No necesitamos vengarnos nosotros, no necesitamos buscar justicia en la humanidad, no necesitamos buscar que la gente o que el juez o que el policía nos haga justicia. Sabemos que tenemos un juez justo que se va a encargar de todo y nosotros únicamente tenemos que hacer ¿qué? Confiar y confiar. También hemos aprendido que la fe que predicamos nos motiva a hacer lo bueno y a rechazar lo malo. Por medio de la fe que predicamos ahora nos motiva a hacer lo bueno. Ya no estás pensando en hacer daño, ya no estás pensando en hacer mal, ya no estás pensando en irte a los lugares que no le agradan a Dios, ya no te estás pensando en hacer lo que antes hacías que no le agradaba a Dios, sino ahora lo rechazamos por medio de la fe que predicamos, por medio del conocimiento de la verdad. También, y esto es algo que creo que todos lo hemos vivido y espero que lo estés viviendo, que por medio de la fe que predicamos hemos aprendido que esa fe que predicamos nos ayuda a sanar el alma. Así es, amén. Por medio de la fe que predicamos está siendo sanada nuestra alma. Ese odio que traíamos está desapareciendo. Amén. Ese rencor que traíamos está desapareciendo. Esa zozobra que traíamos está desapareciendo. Esas dudas que traíamos están desapareciendo. Cada vez se va aclarando el panorama y se van acabando todo eso. Ya un verdadero cristiano ya es muy difícil que caiga en depresión. Ya un verdadero cristiano es difícil que traiga, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué no tengo para comer, no tengo para pagar la renta? Empieza a haber una paz interna en tu corazón. Una paz donde dices, me hicieron, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Y empiezas a tener esa esperanza y confiar cada vez más en Dios y a sanar no nada más espiritualmente, sino emocionalmente. Por medio de la fe que predicamos, estás sanando tu alma emocionalmente, estás sanando tu ser espiritualmente, estás creyendo y de esta manera, como estás creciendo, estás confiando, estás sanando,
de esta manera, ahora sí puedes otorgar un verdadero perdón. Yo ya puedo perdonar fácilmente. Todo el daño que me hicieron ya lo perdono. Todo el daño que me pensaron que me iba a agobiar o que me iba a acabar o que me iba a destruir, no, porque todo lo entregué a Dios por medio de Cristo y viene una paz, una tranquilidad, un gozo, una verdad. Entonces, mis hermanos, nosotros otorgamos un verdadero perdón y damos un verdadero amor. No es un amor condicional, no es un amor fileo, no es un amor eros, sino damos un verdadero amor que es el verdadero amor ágape. Por medio de la fe que predicamos, hemos aprendido a amar primeramente a Dios y al prójimo. Eso es necesario si de verdad tú estás predicando o estás viviendo la verdad. También hemos aprendido que por medio de la fe que predicamos, ahora creemos más en Dios y en sus promesas. A lo mejor antes tenías como que dudas, ¿y si será que Dios va a encargarse de todo? Ahora hemos confiado o vamos confiando más en Dios, aunque no lo podamos ver. Amén. Porque la fe que ha sido depositada en nosotros nos hace creer sin ver. No necesitamos creer. No necesitamos verlo porque ya creemos que Dios es. Dios es el verdadero. La fe es un camino de confianza en el Dios que no vemos, pero en quien creemos con toda certeza. Yo sí creo en que Dios es y que Dios existe y que Dios no se queda con nada. Esta fe es la seguridad de las cosas que se esperan, aunque no hayamos visto al Mesías. Creemos que Él resucitó, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él pagó por nuestros delitos y pecados y por eso podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Yo te pregunto, ¿tú crees que lo que ves fue causa de una explosión? ¿Tú crees que somos descendientes del mono? ¿Tú crees que primero fue el huevo y luego la gallina? ¿Tú crees que seres del otro planeta nos trajeron aquí a la Tierra para ver cómo funcionábamos? Yo la verdad no creo, porque si fuera eso, traería yo antenitas también. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces yo no me veo así como un extraterrestre. La fe que predicamos nos muestra y lo creemos que nada se puede crear de la nada. O sea, nadie puede crear nada de la nada, solamente nuestro Dios Todopoderoso. Él de la nada creó todo. Eso yo lo creo. Amén. Y que únicamente Él lo podrá hacer, lo pudo hacer y lo pudo lograr. Amén. Por eso la fe que predicamos la afirmamos, la proclamamos y la defendemos aún con nuestra vida de por medio. Espero que tú también lo hagas eso. La fe que predicas, la afirmas, la proclamas y la defiendes aunque tu vida esté de por medio. Yo, al menos, eso lo creo, eso lo predico y eso lo vivo. Creo en un Dios todopoderoso que me ha dado vida después de que estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Lo creo y lo proclamo y lo defiendo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.